el índice inflacionario del mes de marzo encendió todas las alarmas. Vale. Si bien se veía venir, ¿no? No pensábamos que iba a ser tan alto, y sobre todo cómo está impactando la inflación en alimentos, básicamente. Y con una perspectiva, dicen, un poco halagüeña también para el guarismo de abril. Están hablando de más cerca de 6 que de 5. O sea, el Y bueno, mismo ministro admitió que va a ser por arriba de 4. por eso, bueno, ahora están diciendo que va a estar más cerca de 6 que de 5, lo cual ha disparado todas las alarmas de los gremios. Ya hay gremios que a nivel nacional están negociando pautas anuales. Está bien que esto es distinto que en la provincia, porque parte de las cuotas se van a terminar pagando en enero en algunos casos, pero ya con guarismo del 60%. Sí, exacto. Y en el caso de los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires, que habían acordado un aumento del 40% en 3 cuotas, si bien con cláusula de revisión, el índice inflacionario del mes de marzo generó reclamos al gobierno de la provincia en el sentido de reabrir la negociación para, bueno, compensar la pérdida salarial que se está generando. Para hablar de este tema, porque uno de los sectores que presentó una carta, fue el primero que presentó una carta a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, fue FEGEPBA, la Federación de Gremios Estatales. Estamos con su secretario de prensa, Pedro Fernández. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, hola Roberto, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Pedro, presentaron una carta al gobierno de la provincia planteando la necesidad de la rediscusión salarial o en algún término hacer uso de esa cláusula tendiente a volver a hablar antes de fin de año, ¿verdad? ¿Cuál es concretamente el planteo del FGPA? Sí, bueno, vos José lo acabás de expresar como yo en otras intervenciones con otros medios he utilizado. El índice de marzo nos encendió todas las alarmas. Yo digo lamentablemente, creo que ningún sector de la ciudadanía, empresarial, sindical, puede estar contento con este índice. Por eso decimos lamentablemente, no nos quedó otra que hacer esta nota con carácter urgente a la ministra y activar la cláusula de revisión que fue establecida en la negociación colectiva ya por marzo, en donde si el índice de inflación superaba, como superó el acuerdo que se hizo, había que automáticamente pedir una nueva convocatoria. Así que es lo que hicimos, entendemos que esto no puede demorarse. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, pero estimamos que en cuestión de días, porque luego de la nota que presentó tomando la iniciativa la FEGEDBA, sabemos que otros gremios del sector público también se sumaron al pedido, así que, bueno, veremos si adelanta el tramo de julio, si se adelanta el tramo de septiembre. ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Ahora, Pedro, no, había interferencia, sí. Pensé que se había cortado. Pedro, recordanos, porque el aumento era en tres etapas. Una fue en marzo, otra en julio y otra en septiembre. Ustedes, además de recordarme esto de cuánto era el porcentaje, digo, ¿qué cuota es la que ustedes quieren adelantar, básicamente? En realidad no, esa decisión no está tomada, y no queremos tampoco poner en un brete al gobierno. Lo que queremos es charlar y ver cómo esta cláusula que obviamente se estableció previendo que esto pudiera pasar. Lamentablemente pasó antes, más temprano que tarde, se precipitó. La verdad que no nadie proyectaba un 6 y pico de 6,7 para marzo. Y lo que queremos es que se nos convoque. Luego veremos si lo que se adelanta es parte de lo de julio, parte de lo de septiembre. El acuerdo fue en 16% en marzo, con un 10 más, un 26 a julio, y llegaron 40 en septiembre. Evidentemente ya está operado
el exceso de inflación por lo que se acordó a marzo. Así que necesariamente nos tenemos que sentar. Con algunas cosas hasta de paradoja, porque hay sectores de la administración, todo lo que es el personal superior, todavía ni siquiera cobró el aumento de marzo, Mira. porque hasta que no terminaron de cerrar negociación colectiva, todas las leyes especiales, las leyes que tienen como supletoria la ley 10430, todo ese personal no cobró todavía, lo va a cobrar en mayo. Claro. Es decir, lo preocupante, realmente, que esto en alguna manera nos excede a nosotros los gremios, ¿no? Pero yo no creo que tengamos problema de que el gobierno reabra esto y compense la inflación y se cumpla con el compromiso del gobernador, porque acá la idea, esto no fue una cláusula gatillo, que esto es lo que hay que ser muy precisos. El gobernador puntualmente, y esto en el acta de paritaria quedó plasmada, el acuerdo es tratar de ir ganándole puntos a la inflación como una forma de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Entonces, sí. Dale, sí, termina. No, que en otras oportunidades decían, bueno, ustedes van a pedir que de alguna manera se aplique una especie de cláusula gatillo. Yo digo, no, cláusula gatillo no es lo que se acordó y no es lo que se escribió. Es en realidad lo que está puesto en el acta paritaria es una modalidad superadora de la cláusula gatillo, en donde el propio gobierno reconoce que va a haber un seguimiento, va a haber un monitoreo permanente, y todo para tratar de recuperar poder adquisitivo superando el acuerdo, algunos puntos, no se establece cuántos puntos, pero siempre superando la inflación. Con lo cual, nuestra meta y el objetivo de FEGEDBA, y esto lo reiteramos permanentemente, es no solamente abrir para compensar la pérdida que ya hemos tenido con respecto al acuerdo paritario, sino ver de negociar algunos puntos por encima de lo que va dando la inflación para el mes próximo. Ustedes, es por lo menos, sí. ¿Ustedes tienen una idea, algún parámetro de a cuánto asciende la pérdida de poder adquisitivo del salario de los estatales de la provincia? No sé, tomamos un valor, pongamos 2015 o 2019, el año que quieras. La pérdida, nosotros venimos con un arrastre catastrófico que comienza en el 2018, en el 2019 se plasma con la no convocatoria esa paritaria en diciembre, se produce con el cambio de gobierno, ahí quedamos a mitad del río y fuimos superados por el agua del río. Yo creo que hay un arrastre de un 30 o más por ciento de pérdida de poder adquisitivo, y uno va tomando ahora los índices de inflación en términos generales. Si uno mide alimentos, el alimento siempre está por arriba, entonces 16,56 en realidad es superior, y uno lo ve en la queja de los afiliados que dicen, se me pulveriza el sueldo, se me va de las manos, esto es mucho más que la pérdida de un punto de lo acordado en inflación. Por eso que la nota a la ministra es con carácter de urgente, y no solo para equiparar la pérdida, adelantar tramos, sino tratar de generar puntos por encima para no seguir corriéndola de atrás a la inflación y poder preservar de alguna manera lo que va a seguir siendo un proceso inflacionario. Algunos nos decían, bueno, pero tal vez fue un poco apresurado, una nota. Bueno, desde la Federación estamos absolutamente convencidos que no hay apresuramiento, es lo que se escribió. La activación de la cláusula ya se produce por el índice de marzo, eso fue el indicador más claro, así que yo espero, confío, deseo y pronostico que en lo que queda de abril el gobierno nos tendría que estar convocando para, en lo posible, antes de que llegue mayo, ya estar discutiendo esto. Pero bueno, veremos, todavía no tenemos. Pedro, el INDEC dio a conocer el día pasado, en esta semana, que para no ser pobre en el país, una familia tipo, 2 personas más 2 hijos, menores de edad, necesitaría 90.000 pesos, poco más. ¿Cómo andan ustedes con los mínimos de las remuneraciones de los estatales bonaerenses respecto a esos valores?
eso supera ampliamente los valores del sueldo estándar, ampliamente. No quiero poner el dedo en la llaga, pero es absolutamente imprescindible sentarse a rediscutir salarios. Ujú. Pedro, ustedes, el eventual adelantamiento de una de las cuotas no sería una novedad. El año pasado pasó eso, ¿no? Parte No, de una cuota, claro. pasó y fue hasta de oficio Sí, generado por el propio gobierno. A mí claro. me extraña que no haya tenido una, una reacción rápida, porque el propio presidente de la Argentina, en intervenciones públicas, dice, bueno, lamentablemente esta inflación ya está generando activación de paritarias, sector privado, acabamos de conocer que el sector público también ha tenido algún tipo de activación de adelanto. Entonces, la verdad que nos sorprende. Estimo que por ahí no han pasado muchos días, ¿no? Pero habiéndolo hecho el gobierno, este mismo gobierno oficial, aún adelantándose al pedido de los gremios, que en esta oportunidad, con una situación tan grave, porque en realidad es grave, no lo haya hecho, no sé, no quiero hacer análisis de hipótesis de por qué, pero frente al anuncio de marzo, desde la FEGEDUA, que estamos teniendo una importante cantidad de reclamos, consideramos que había que formalizar nota, había que hacerlo pública y bueno, y hacer los rebotes pertinentes a través de los medios, ¿no? Es preocupante. La verdad que nosotros nos preocupa, insisto, el marco económico e inflacionario, y en esto también lo hemos hecho público, siempre ponernos a disposición del gobierno para ver si en conjunto podemos colaborar y coadyuvar a que esto no se siga disparando. Pero bueno, tampoco es una responsabilidad nuestra, nos excede en muchos aspectos, muchas veces los gremios somos hasta contenedores y canalizadores del reclamo, pero bueno, en esta instancia no nos queda otra que ponernos a la cabeza y hacer el pedido respetuosamente, ¿no? Con energía, Claro. pero respetuosamente. Ahora, Pedro, uno ve digamos, la arquitectura del acuerdo salarial que han firmado y la segunda cuota como que les queda lejos. Ese es el tema, ¿no? Porque ya tenés prácticamente el porcentaje de la primera cuota está consumida ya virtualmente, ¿no? Claro. Sí, lo que compensó esa lejanía de julio fue la cláusula de revisión. Esto Claro. se discutió mucho, por eso uno a veces dice, bueno, la paritaria se juntaron un par de veces, pero esto requirió mucha negociación, mucha discusión. Entonces, si bien quedaba lejos, la cláusula de monitoreo permanente y de compromiso del gobierno, y esto yo no me acuerdo el texto de memoria, pero fue muy claro, que iba a haber un seguimiento mensual y permanente de la evolución de la inflación. Y ante el desfasaje entre lo que se viene dando de aumento con la inflación, si esto era superado, si la inflación lo superaba, automáticamente las comisiones técnicas, creo que hacía referencia, que es nada más y nada menos que ver lo que está informando el INDEC, pero dicho de alguna forma un poco más técnica, se operaba la... ¿Hola? Sí, 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 te te escuchamos, escuchamos. te Hola, escuchamos. se escucha. Sí, sí, sí. Me está entrando un llamado, perdón. Se operaba la cláusula, con lo cual el reaseguro nuestro es esto, y yo quiero creer que el gobierno lo va a cumplir. Se pasó por poco los 16 puntos. Bueno, automáticamente hay que sentarse y discutir, e insisto, con tratar de buscar no solamente la igualación de la inflación, sino tratar de ir por unos puntos más, como la propia cláusula de la paritaria, de la negociación colectiva lo dice, y como el propio gobernador públicamente en más de una oportunidad también lo dijo. Hay que ganarle a la inflación e ir recuperando poder adquisitivo. Bueno, ese es, digamos, el reaseguro que nosotros tuvimos a la hora de firmarla, más allá de la lejanía de julio. Está. Bueno, esperemos que esto
y sobre todo con el antecedente de lo que había pasado en la oportunidad anterior, que cuando esto ocurrió, el propio gobierno generó el adelantamiento. Esperemos que esas condiciones no hayan cambiado. Los actores somos todos los mismos, los que firmamos la negociación colectiva somos los mismos por el lado del gobierno y por el lado de los gremios, así que quiero creer que esto va a ser respetado y cumplido, ¿no? Pero bueno, veremos. ¿Qué te pareció el pronunciamiento de la CGT con respecto al pedido específico que le hizo al gobierno con respecto al tema salarial? ¿Cómo? Perdón, se entrecortó. ¿El pedido de la CGT? Exactamente. Viste que hubo una reunión de la CGT que salió a pedir un reclamo de recompensación salarial y demás. ¿Estás al tanto de eso o lo estás manejando? ¿De la CGT a nivel nacional? Exacto. Ah, sí, bueno, yo creo que hay que ser coherente. Nosotros desde la federación tenemos un manejo muy independiente. A nivel nacional, los gremios también estatales tienen una paritaria que es distinta a la nuestra, corre por carriles diferentes, tienen fechas distintas, ni hablar de los gremios privados, ¿no? Con lo cual, si bien coincidimos y generalmente hay acuerdo en el reclamo, la lógica de la provincia de Buenos Aires es distinta y nosotros nos mantenemos en esa línea, por eso no hay consultas, digamos, de lo que es una problemática provincial con la nacional. Nosotros firmamos esa negociación colectiva, todos los gremios estatales de provincia, y ante la activación de una cláusula que opera producto de que la inflación superó lo que se acordó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sin mayor instancia la activamos y lo pedimos. Si después a nivel nacional hay coincidencia, bienvenido sea, pero manejamos nuestra propia lógica y nuestra propia negociación colectiva, y creo que el federalismo hay que hacerlo cumplir también por ese lado. Pedro, antes de despedirte y agradeciéndote, no te puedo dejar de preguntar sobre un tema que está ahí en boga en la política institucional, si se quiere, de la provincia, que es la situación del Tribunal de Cuentas, porque vos sos secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, que agrupa a los empleados de esos organismos, entre ellos el Tribunal de Cuentas. Hay toda una gran negociación política que todavía no alumbra, que es la cobertura básicamente del cargo del presidente del tribunal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como sindicato? Sé que han presentado alguna carta a la presidenta del Senado, a Verónica Magario, expresando cierta preocupación por alguna cuestión vinculada a eso. Contame un poquito. Sí, absolutamente. La vacancia del Tribunal de Cuentas, producto de la jubilación del presidente anterior, está inmersa, entendemos nosotros, no es que sale, no es que está escrito esto, pero la cobertura del cargo está inmersa en una negociación mucho más global de cargos vacantes importantes, trascendentes, muchos de ellos vitalicios, como es el del tribunal, en toda la provincia. Entonces, que esto no digo que esté mal, ¿no? Digo que hay cargos vacantes en la Corte, hay cargos vacantes en el directorio del Banco Provincia, hay cargos vacantes en algunas empresas del Estado, y hay cargo vacante en la presidencia del Tribunal de Cuentas, organismo colegiado donde históricamente el reparto de los cargos se hace en base a las mayorías y minorías que tiene la gobernación de la provincia, fundamentalmente la legislatura. Bueno, es público que proponiendo su candidato, algo que donde nosotros no intervenimos y no opinamos, es una cuestión meramente de la política, pero sí nos parece, porque también ha salido en los medios, de que esa discusión involucra cambios en la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, un poco como para reducirle facultades y atribuciones que actualmente tiene el presidente en desmedro, si se quiere, o dándole
menos protagonismo de actuación a los vocales cuando tienen por constitución el mismo rango, la misma jerarquía, el mismo sueldo. Entonces, la idea es compensar esas atribuciones en cabeza de todo el cuerpo del tribunal, presidente y los vocales. Algo que también es una decisión política donde nosotros podremos estar de acuerdo o no, pero no nos compete a los gremios opinar. Lo que sí nos parece que es importante y relevante es darle la independencia que el organismo siempre debió tener y nunca tuvo. En cualquier organismo de control del mundo, del primer mundo, los tribunales de cuentas, cortes de cuentas, auditorías generales, contralorías, sea el formato que sea del sistema de control, todas coinciden en que lo que tiene que tener el organismo que controla los actos de gobierno, cómo se utiliza el dinero, cómo se gasta, cómo se recauda, siempre ese organismo tiene una absoluta independencia de funcionamiento y económica. Es disparatado que un organismo que controla los gastos del gobernador, el gobernador a través de su ministro de Economía, por ejemplo, pueda disponer si le aumenta una partida o le reduce una partida o le ningunea a la hora de conformar su presupuesto. Entonces, queremos que el organismo y más efectivo en su funcionamiento, que ese organismo tenga la independencia que tiene que tener. Y eso se obtiene con una autarquía financiera en donde el presupuesto del organismo sea un porcentaje del presupuesto general y que el organismo, si quiere ascender una persona, correrla, subirla, bajarla, no tenga que estar preguntándole, como tiene que hacerlo en muchos casos, al propio Poder Ejecutivo. Esa independencia que tiene, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, no la tiene el máximo organismo de control externo del gobierno, que es el Tribunal de Cuentas. Entonces estamos diciendo que sería muy importante, más allá de esos cambios para que el reparto de las decisiones no tengan tanto eje en el presidente y en los vocales, que puede ser importante la cuestión de fondo, que es su independencia funcional y económica, también lo tengan en cuenta ya que van a tocar una ley. Bueno, no hemos tenido muchas novedades y ojalá la política no solamente resuelva un tema de política, sino que resuelva también un tema institucional de fondo como este que estamos planteando. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Dicen que la semana que viene va a salir algo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Veremos. Pedro, te agradecemos mucho el contacto. Muy amable. Te mandamos un abrazo. Un placer, muchas gracias, suerte.